estudio quali cuantitativo de los cambios organizativos y las vivencias del equipo de salud. Esta investigación ha sido el resultado del trabajo en equipo con el licenciado Emilio Pedroso, residente de terapia intensiva, con el doctor Indalecio Carboni, médico de terapia, con la doctora Adriana Davidowski y la profesora Morena Díaz, ambas del Departamento de Investigación. Todavía estamos en la última fase, así que vamos a presentar resultados preliminares. La terapia intensiva de nuestro hospital es una unidad de cuidados críticos con alta complejidad, alta exposición y alta carga laboral, lo que nos ha, antes de la pandemia por COVID-19 se caracterizaba por ser una terapia de puertas abiertas, donde la familia podía permanecer las 24 horas del día con el paciente. Sin embargo, esta pandemia nos ha colocado a todo el equipo de salud ante el gran desafío de extremar las medidas del cuidado del personal, a la vez implementar estrategias para la usabilidad de los equipos de protección personal. A su vez, manteniendo el ambiente laboral, el buen ambiente laboral y humano que existe en ese momento en la terapia. Este desafío nos llevó a plantearnos el objetivo de esta investigación, que ha sido la descripción y evaluación de los cambios en las estrategias para mejorar la seguridad y el confort de los equipos de protección personal que se implementaron en el transcurso de la pandemia. El diseño metodológico que utilizamos en esta investigación fue la triangulación de datos cualitativos, que la dividimos en 3 metodologías. Por un lado, realizamos un registro longitudinal en una planilla de Excel, donde documentamos los cambios que se fueron implementando por el servicio en el transcurso de la pandemia. Esto fue del mes de marzo hasta agosto, que es el último dato que recolectamos a fines de agosto. A su vez, realizamos 2 encuestas a todo el personal de la terapia, entre administrativos, personal de limpieza, kinesiólogos, médicos, enfermeros, sobre la autopercepción y protección de seguridad. Fueron 2 encuestas, una en junio, con retrospectiva a marzo, y el último en el mes de octubre. También realizamos entrevistas cualitativas en el mes de agosto a 7 profesionales de salud, entre médicos, kinesiólogos y enfermeros. La doctora Adriana Davidowski nos va a hablar en detalle sobre la metodología de este diseño que utilizamos para el estudio. Bueno, como comentó Jenny, una de las herramientas con las que trabajamos fue un registro longitudinal de los cambios implementados. Acá lo que tienen es la planilla de Excel. Inicialmente conceptualizamos algunos temas que se debían registrar. Por ejemplo, ahí se pueden ver cambios en la disposición de las islas, cambios en los equipos de protección personal, presencia de familiares y cuidadores, y la planilla sigue hacia la derecha con otro registro. Digamos, nosotros inicialmente pensamos qué cosas podrían prospectivamente cambiar durante la pandemia, y a la vez lo que hicimos fue un registro, lo fue haciendo Emilio, un registro diario acompañado también por el número de pacientes que se iban internando, entendiendo que los cambios se podían entender en relación a la carga que en ese momento tenía asistencial la terapia en general y sobre todo con pacientes COVID. Una vez que a partir de esta planilla, en el momento del análisis, lo que hicimos fue conceptualizar diferentes tipos de cambios, ¿sí? Por ejemplo, encontramos respecto específicamente de los equipos de protección personal, cambios en cuanto a la provisión de equipos, es decir, o mejor dicho, temas relacionados con la provisión de equipos, temas relacionados con la normativa, con la logística y con la capacitación. Todo eso lo colocamos en una tabla, ¿sí? Donde están listados sincrónicamente cada una de las etapas de la epidemia y los cambios que se fueron implementando, y luego en el momento del análisis esto nos permitió, o al menos proponer diferentes etapas de cambios en la terapia a lo largo de la pandemia. Eso en cuanto al registro longitudinal. Respecto de las encuestas, como comentó Jenny, hicimos una primera serie de encuestas en junio y otra serie de encuestas en octubre.
La encuesta de junio tenía también preguntas respecto a lo que había ocurrido en marzo. Nosotros no pudimos hacer la encuesta en marzo porque por el tiempo que nos llevó hacer la solicitud al comité de ética, por eso realmente la primera encuesta la pudimos hacer en junio. Acá tienen dos pantallas que seguramente muchos de ustedes vieron porque casi todos ustedes la completaron. Por un lado, las encuestas tienen una sección de percepción de protección, ¿sí? Que refieren a la percepción de protección de la última vez que utilizó el equipo, ¿sí? Para poder disminuir el sesgo de recuerdo, y la que se refería a marzo, la pregunta que era muy parecida, pero decía, bueno, ¿cómo es la percepción de protección que usted tenía la primera vez que utilizó el equipo? Y además, la encuesta tiene un módulo de percepción de incomodidades con el uso del EPP, que lo tienen acá a la derecha, es decir, con cada uno, la encuesta indaga con cada elemento del EPP distintas incomodidades posibles, ¿no? Entonces, respecto del análisis de esta encuesta, como vamos a ver, las medidas de protección se analizan la pregunta específicamente, y respecto de la incomodidad, para el análisis cuantitativo lo que hacemos es sumar la cantidad de incomodidades que señala cada persona, y eso es lo que comparamos en cada una entre las encuestas. Respecto de las entrevistas cualitativas, como comentó Jenny, las hicimos en el mes de agosto. En realidad, inicialmente habíamos pensado, el diseño original era hacer grupos focales por Zoom, porque pensamos que iba a ser, por un lado, más sencillo y por otro lado, más rica la discusión entre las personas de la terapia. En el momento que pudimos hacer en la parte cualitativa, la terapia estaba muy cargada de pacientes, así que no iba a poder ser posible juntar a profesionales, por eso es que hicimos entrevistas. Entonces, estas entrevistas las hicimos por Meet o por WhatsApp, así como estamos conversando ahora, mediante una invitación que le enviaron Emilio, Indalecio y Jenny a sus contactos a través de un consentimiento informado. A través de este procedimiento entrevistamos a 2 médicos, médicas, un kinesiólogo, 4 enfermeros, en total fueron 5 mujeres y 2 hombres. Las entrevistas las grabamos, audio grabamos, no video grabamos, sino se grabó el audio y se les grabaron. Hasta ahora llevamos desgrabadas 3 entrevistas textualmente, porque el proceso de desgrabación es complicado, y bueno, esperamos para el informe final poder grabar todas las entrevistas que tenemos. Lo que relevamos en esas entrevistas fueron las percepciones de, por un lado, cambios en cuanto a la organización general de la terapia, es decir, cómo se percibieron los cambios en la terapia, cómo se percibieron los cambios en relación a la atención de los pacientes y a las normas que fueron cambiando respecto de cómo se atendían a los pacientes, y sobre todo la comparación de cómo se sentían cuando atendían pacientes antes de la pandemia y cómo se sentían atendiendo pacientes durante la pandemia. Lo mismo con la relación con familiares y cuidadores, y también la percepción de cómo fueron cambiando las relaciones entre compañeros y entre los distintos equipos de trabajo durante la epidemia, y también la percepción de protección y seguridad. Bueno, ya le doy la palabra. Esta también la comento yo. Esto es un poco la síntesis que hicimos a partir del registro longitudinal. Lo que pueden ver en verde es la curva de casos de COVID internados en la UTIA, que era una de las dimensiones que tiene esta planilla. Y conceptualizamos que a lo largo de la epidemia ocurrieron 3 tipos de cambios. Por un lado, durante una etapa inicial, es decir, la etapa en la cual había pocos pacientes, la terapia realizó cambios edilicios, organizativos y provisión de equipos a las personas, y también cambios en cuanto a la utilización de los EPP, por ejemplo, colocar espejos al ingreso y a la salida de cada área de COVID, colocar carteleras con instructivos para recordar la correcta utilización y retiro de los equipos, colocar cajones correctamente rotulados e identificados para depositar los barbijos en el 95, colocar perchas para tener a disposición las máscaras faciales en cada área, modificar la temperatura ambiente para disminuir la percepción de calor de las personas que estaban trabajando, proporcionar parches de silicona para disminuir el dolor. Y bueno, este es el tipo de cambios
que conceptualizamos en esta primera etapa. En la segunda etapa, lo que creemos que aparece en la planilla es que fue una etapa de ajustes más finos en cuanto a la utilización de los equipos. Por ejemplo, utilizar las máscaras faciales para cualquier procedimiento que involucre contacto con vía aérea del paciente, comenzar a entregar antiparras herméticas individualizadas al personal profesional de la terapia. Y una tercera etapa en la cual creemos que lo que hubo fue un aumento en la protección de la atención a todo el personal, no solo a la atención a todos los pacientes, no solo en relación a los pacientes COVID, sino en relación a todos los pacientes, y coincidió con la etapa de mayor cantidad de casos. No sé, por ejemplo, utilizar el barbijo N95 con todos los pacientes internados para aumentar las medidas de protección personal. Estos son algunos ejemplos que nos llevaron a conceptualizar las distintas etapas de la terapia en este sentido. Y por otro lado, a lo largo de toda la epidemia, también entendemos que fueron constantes las acciones de entrenamiento y capacitación para utilizar los equipos de protección personal. Bueno, y ahora sí le doy la palabra a Indalecio, que va a contar los resultados cuantitativos. Bueno, muchas gracias. Un poco contarle los resultados de las encuestas y los datos cuantitativos del trabajo. La encuesta se distribuyó por mail en un formato, una plataforma virtual llamada Google Forms, que es parte de Google Drive, que estamos bastante habituados a utilizar, y trataba de recabar toda esta información que les fue contando Adriana. Fíjense, el perfil de los encuestados fue un perfil que incluía a todo el equipo de salud en forma integral, no solo al equipo que llamamos clásico, que son los médicos, los kinesiólogos y los enfermeros, sino también a todo el personal que está trabajando día a día con nosotros y que obviamente también se ve expuesto y tuvo que cambiar su forma de trabajar en el día a día. Por ejemplo, la gente de hotelería, que muchas veces ingresa a la habitación de pacientes con COVID, y los chicos de administración, que también es parte del personal que al estar en contacto no solo con pacientes, sino también con personal expuesto, están en riesgo de contraer la enfermedad, y para ellos también fue un cambio de paradigma todo este trabajo durante la pandemia. Encontramos que en las dos encuestas hubo una buena adherencia de los dos equipos. Fíjense que no, tanto en la encuesta de junio como en octubre tuvimos más o menos una adherencia similar, una buena tasa de respuestas, representando la principal tasa de respondedores, obviamente los enfermeros, por la cantidad que representa el equipo de enfermería, seguido de los médicos, un poquito menos de kinesiólogos y finalmente la gente de administración y hotelería. Cuando les preguntamos cuántas horas utilizaban EPP la última vez que lo utilizó, no hubo cambios respecto de junio a octubre. Las respuestas también fueron parte de la misma encuesta, y fíjense que se usó un aproximado de 5 horas como mediana, con un rango intercuartílico que no es demasiado variable, que iba más o menos desde las 7 a las 3 horas. En las dos encuestas encontramos que hubo mucho tiempo de uso de EPP. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y esto, una de las cosas más lindas del trabajo, creo yo, es cómo la percepción de protección percibida por el equipo de salud fue aumentando a medida que pasaba el tiempo. En marzo, cuando nosotros le preguntamos al equipo qué tan protegido se sentía con el EPP, hubo un 43% que refirió estar muy protegido, un 38% medianamente protegido, pero había todavía casi un 20% de personas que decían que estaban poco protegidos con el equipo de protección personal que le brindaba la terapia intensiva. Y fíjense cómo a partir en las siguientes encuestas, a medida que la pandemia iba avanzando, esta percepción de protección percibida fue aumentando considerablemente. Y esto es súper interesante porque creo que el trabajo, nosotros hacemos el registro del trabajo que se hizo para que esto vaya mejorando a través del tiempo. Fíjense cómo en octubre ninguno de los encuestados, que fueron 56, se sintió poco protegido. Esto es una de las cosas más lindas y más interesantes del trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, respecto de las incomodidades, a lo largo de la pandemia disminuyó la mediana de incomodidades percibidas. Sin embargo, fíjense que el número total de incomodidades, que era lo que le íbamos preguntando a los encuestados, una mediana de 9, posteriormente una mediana de 8 y finalmente una de 6. Si bien no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, hay una tendencia a la disminución. Creemos que nos fuimos habituando al equipo de protección personal, nos fuimos acostumbrando a su uso, encontrando algunas estrategias para que sea un poco más cómodo.
Quizás también encontramos el tipo de máscara que nos gustaba más, el tipo de, por ejemplo, en el camisolín o en el mameluco había gente que prefería uno u otro, y a medida que fue pasando la pandemia y nos habituamos a este EPP, creemos que las incomodidades fueron disminuyendo. Sin embargo, hay una gran dispersión respecto a los resultados, y esto creemos que se puede ver también a diferencias interpersonales de cómo va percibiendo este tipo de incomodidades cada persona. Por lo tanto, no podemos decir que hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí se observa una clara tendencia, entendiendo que al principio había una mediana de 9 incomodidades por encuestado y al final una mediana de 6. La siguiente, por favor. Ahora, lo mismo queríamos saber, pero según el elemento de EPP, o sea, ¿qué incomodidad generaba? Saber qué tipo de incomodidad genera también te permite generar intervenciones como para mejorar su adaptabilidad y su uso. Y acá vemos que los síntomas que iban recibiendo según el tipo de parte del equipo de protección personal, y vamos viendo qué síntomas van presentando. Fíjense que las antiparras, sobre todo las herméticas, generan bastante dolor y lesión, que fue lo que principalmente refirieron, calor y transpiración a la cabeza, al camisolín, y un poco menos el mameluco. Esto también es interesante porque nos permite priorizar al momento de tener este EPP disponible para el personal el uso de uno u otro. Otras de las lesiones que se reportaron fueron dolor también y lesión, principalmente en el N95 y la máscara facial, y en mucho menor medida la aparición de sofocación con el resto del equipo, principalmente la máscara facial fue la que más lo generó, y el N95. Algunos encuestados refirieron que el N95 les daba cefalea, otros decían que la cefalea estaba causada por la máscara hermética o por la máscara facial, y como les decía un poco antes, esto también tiene que ver un poco con la percepción de cada uno y encontrar el subtipo de EPP que se adapta mejor al trabajo para cada persona. La siguiente, por favor. Esta te la dejo a vos, Adri. No, bueno, estas entrevistas cualitativas corroboran con los resultados que acabas de mencionar. En las entrevistas que fueron desgrabadas y analizadas, nosotros encontramos dimensiones, identificamos dimensiones como protección y seguridad, donde la gente se sentía más protegida al atender a pacientes con COVID. Destacaban y valoraban la provisión de equipo necesario y el cuidado que proporcionaba el servicio. También otra dimensión, las molestias percibidas con el uso del EPP, que generaban en general sensación de incomodidad y dificultad para la comunicación. Es claro cuando una de las entrevistadas mencionó que las antiparras herméticas y el barbijo N95 le lesionaban la piel, la escafandra, por ejemplo, le provocaba dolor en la cervical, los guantes le provocaban dermatitis, y lo bueno es que refiere que al principio pasaba que se quería arrancar la ropa, pero respiraba profundo y continuaba, y se sentía, en el transcurso del tiempo se sentía cómoda. Otra dimensión que también se analizó en las entrevistas cualitativas fue la práctica entre compañeros para el uso del EPP, que la colaboración entre compañeros, entre colocarse y quitarse el equipo de EPP, también generaba un ambiente de contención y acompañamiento. También, o sea, lo tengo que leer porque dice, primero pidió ayuda al compañero para vestirse y desvestirse, fue la primera vez que ingresó a un área COVID. El hecho de solo la presencia de ese compañero la hizo sentir contenida en un momento de tanta locura, ¿no? Y se sintió, habla de la contención en sí. Otra dimensión que también se identificó en las entrevistas fue la valoración en las acciones de mejora de la institución, que también se refería a esto, a que se le proporcionó el parche de silicona, o sea, teníamos a disposición el espejo en cada área de COVID, o sea, el servicio estaba atento a las necesidades que el personal requería en su momento. También el uso del EPP y la relación con los pacientes destacan el impacto que tiene la utilización del EPP con el vínculo con el paciente. Entonces, hablan también del cambio de este tipo de contacto, que antes, ante una terapia abierta, era distinta. Y lo más loable de estas entrevistas y lo que se destaca bastante es el trabajo en equipo,
donde se habla de sensaciones de empatía, colaboración, unión y cuidado entre todos los integrantes del equipo de salud. También hablan en las entrevistas cualitativas, ¿no? Hablan de la jefatura, o sea, las actividades que realizó, los cambios, o la presencia de los jefes de servicio, tanto de médico, enfermería y kinesiología. En conclusión, podemos decir que durante la pandemia en la terapia, se fueron intensificando las medidas de protección personal. Vimos que entre marzo y octubre, de acuerdo a las encuestas, tanto cuanti y cualitativas, aumentó el porcentaje de personas que se sentían protegidas con el uso del EPP. También se registraron mejoras respecto a la comodidad percibida, como Indalecio nos explicó con los gráficos. Y sobre todo se habla de la contención y colaboración de los compañeros, y resulta muy relevante la participación de la jefatura para sobrellevar esta carga laboral y afectiva que generó en muchos la pandemia, tanto a nivel asistencial y personal. Este es el trabajo de investigación que lo trabajamos en equipo, que siempre recalco, esto es un trabajo en equipo de los 5 integrantes. No sé si está escuchando o no, pero trabajamos todos en conjunto. Un trabajo de 7 meses, todavía nos falta el informe final, y bueno, y si se puede publicar este trabajo, bienvenido. La verdad, muy agradecida al servicio, al doctor San Román, al doctor Jorge Sinner, al doctor Marcos Laceras, a la licenciada Ana Díaz. La verdad que es un trabajo de 7 meses y muy contenta y orgullosa como enfermera de haber participado en este trabajo.